Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Buenos días, buenas tardes. Ves que con este solcito sí, está muy cambio bien. de hora. Cambio de hora, estamos con luz de día ahora. Hoy, nuevo capítulo de Cable a Tierra por la radio Entre Paréntesis. Qué bueno. Estoy aquí con la Super Nico. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y tú cómo estuvo tu fin? Bien, tranquilito. Muy como bien, me gusta. me Tranquilito, parece está bien. perfecto. Nico, hoy para pasar, yo creo que pasar directo al tema, porque igual es un tema importante, yo creo que para todos los que se dedican a materias de familia e infancia, que es la ley 21430. Igual es digamos, una ley que vino a cambiar, va a cambiar y confirmar muchos paradigmas en nuestro rubro, ¿no? O sea, claro, eso es lo que se propone la ley y creo que de una u otra manera han habido cambios ya que son un poco más tangibles a propósito de nuevos programas también en las instituciones. Sí, nuevos programas, sobre todo yo creo que en la segunda parte vamos a tener una invitada referente a uno de estos programas, a la OLN. O sea, de hecho, la OLN, como adelantando un poquitito, no es un programa como tal, sino que se pone como al nivel del juzgado de familia y aplica justicia administrativa. Ahí nuestra invitada nos va a explicar mucho igual más. Duro podéis decir que eso que pone en lugar del juzgado de familia. Es que de hecho, ojo, en las reuniones con el Servicio de Protección lo plantean de esa manera. Uy, no, ahí entramos en discusión, porque a mí son las cosas que no me gusta la ley, yo creo que justamente eso, porque, claro, ve causas de protección administrativa, administrativa, pero bueno, vamos a hacer tema de conversación muy entretenido. Oye, la ley 21430. Vamos a partir, yo creo, con la división que siempre hacemos. Voy a partir un poco señalando los principios de la ley, lo que es la ley. Ya voy a ir simplemente a los artículos más importantes de los principios para no alargarnos tanto. Y si no me equivoco, tú después vas a tomar el tema de los programas. Claro, Sename es Servicio de Protección Especializada, como para que se entienda también este cambio. Este cambio, esta diferencia. Mira, la ley, y yo creo que para los que alguna vez han estudiado leyes en general o han iniciado un estudio de alguna ley, esto se hace de una forma. Primero hay que entender el contexto normativo en el que se pronuncia la ley. Y en este caso era la 21430. Después intentar esquematizarlo, después se entran en comparaciones, se ve jurisprudencia y ámbito de aplicación. ¿Ya? Para partir por orden, yo creo que el estudio de la jurisprudencia no lo vamos a tocar ahora, no va al caso. Y comparación con otras materias de norma similar va a ir saliendo del camino. ¿Ya? El contexto normativo de la 21430 es súper importante porque es una deuda que tenía Chile respecto a la Convención de los Derechos del Niño durante mucho tiempo. Cuando nosotros firmamos la convención, Chile se compromete a establecer un sistema de garantías ilegal que resguardara los derechos del niño y adolescente. Nosotros antes de la 21430 uno siempre citaba, ¿qué cosa citaba? La Convención de los Derechos del Niño, la norma de familia vigente, pero no había una norma tan especializada como esta que estableciera principios y garantías. ¿Ya? Ese es como el contexto en el que tiene, y por eso su importancia y por la que, digamos, es un gran tema en el área, ¿ya? Bueno, el esquema de la ley, súper clásico, título primero, lo que son las normas generales, principalmente sus dos primeros articulados, los objetivos de la ley y una definición ahí que hay que tenerla en consideración. Después lo que serían los principios, derechos y garantías, sobre todo garantías, que es la parte importante de esto, que antes no estaba. Título tercero, la protección integral. Cuarto, institucionalidad. Quinto, política nacional de la niñez. Y sexto, modificación con otras leyes. Estos últimos puntos no los vamos a tocar, no los vamos a hablar ahora, nos van al caso un poco a lo que queremos llegar. Vamos con el artículo primero, al tiro, porque es muy importante. No lo vamos a leer completo, pero sí en su articulado primero establece el objetivo de el objeto de la ley, ¿ya? ¿Quiénes forman parte del sistema? Y esta parte sí la vamos a leer, que se entiende por niño, niña, adolescente. Establece una pseudo definición al respecto. Y, algo muy entretenido que me gusta mucho, una duda. ¿Ya? Vamos al articulado. Me van a disculpar, pero vamos al articulado. Artículo 1. Establece objeto de la ley. Artículo primero. Esta ley tiene por objeto la garantía de protección integral. Lo hemos escuchado varias veces en los programas. No tiene sentido que lo digamos de nuevo. Y dice:
Para los efectos de esta ley, se entenderá por niño o niña a todo ser humano hasta los 14 años de edad, y por adolescente a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad. ¿Ya? Ya no dependemos solo del Código Civil, ahora también tenemos una ley que señala esto. En caso de que exista duda sobre si un niño, niña o adolescente es o no menor de 18 años, ya vamos a conversar cuándo puede suceder esto, 18 años de edad, se presumirá que lo es, Ya. siempre que vaya en beneficio de sus derechos. Y ahí va la típica pregunta maliciosa, Nico. ¿Cuándo tú crees que hay duda? Y algo que está pasando muy común en Chile en este último tiempo. A propósito de la edad de imputabilidad. Va por ahí, ¿Ya? pero va sobre todo por el lado de muchas veces, y sobre todo por cuestiones de migración irregular, hay muchos niños y niñas que no tienen sus papeles al día. Ya, no tienen... Y no sé si te ha pasado que uno pide los certificados al extranjero para acreditar la identidad. y no llegan. Entonces no hay certeza de la edad de niños y niñas. Hay veces en que no hay problema porque es notorio, es claro, común. Con niños pequeños. Claro, es notorio. Obvio. 15 años, el rango de los 15 a los 20 años de un ser humano es difícil. Es difícil. Entonces, si no sabemos y va en beneficio de los derechos del niño, niña, adolescente o del presunto niño, niña, adolescente, la ley nos establece que hasta que no tengamos noción de lo contrario, es niño, niña o adolescente. Ya. Muy importante, sobre todo para todo esto. Vamos al artículo segundo. No lo vamos a ver todo, no se preocupen. Sí, no, ¿Quiénes son los obligados por esta? En el artículo 11, ¿quiénes son los obligados por esta ley? Los tres principales instituciones de nuestra sociedad, de nuestro Estado. La familia, el núcleo de la sociedad, el Estado como tal y la sociedad en su conjunto. Ya. Y acá va a partir algo muy entretenido. Da una definición de familia, que no va al caso, la verdad, no la vamos a leer en este momento, e incorpora a las organizaciones de la sociedad civil como obligados. De la organización civil. Privados. Un primer atisbo de lo que vamos a ver más adelante. Establece un poco y señala que es una ley marco, ya que es una ley que se encuadra frente a todas las demás, y establece acciones administrativas y judiciales al respecto. Solo para ver por qué, miren. ¿Dónde están? Acá. Esta ley establecerá el marco para que el Estado adopte todas las medidas administrativas, legislativas o de otro carácter para la defensa y protección particular y reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? A eso se refiere con que es una ley marco. El artículo 3 establece una aplicación, una norma de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Similar como lo vimos en el artículo 1, esto empapa todo el articulado. Si va en beneficio de sus derechos. Ya. Que nos dice el artículo 3 que cualquier aplicación, o si hay dos interpretaciones respecto de la aplicación que podría tener esta ley, siempre será la aplicación que sea más favorable al niño ni adolescente, o que se vea más favorable al niño ni adolescente. ¿Ya? Todo por lo general va a ser determinado judicialmente. ¿Ya? El magistrado verá lo que es más favorable. Y una prohibición de interpretación. Que cualquier forma que se vaya a interpretar esta ley o asociadas debe prohibirse una interpretación que vaya en contra o que disminuya los derechos del niño o niña adolescente. ¿Ya? A eso se refiere también que es una ley marco, es una ley que te dice, estos son, hasta aquí llega. Regla, ¿no? Hasta aquí llega el límite. ¿Ya? Artículo 5, una cuestión que se pidió mucho, yo creo que sobre todo con experiencia que tenemos del Sename anterior, después, que es hasta cuándo se obliga al Estado con los niños y adolescentes de nuestro país. Y establece un concepto que es súper importante. Máximo de los recursos que se pueda disponer. Ya. Hasta el máximo de los recursos que se pueda disponer. No voy a hablar si esto está siendo actualmente aplicable, pero al menos eso señala la ley. Máximo de los recursos que pueda disponer. Esto también da muchas veces a interpretación. Máximo de los recursos que se establezcan para esta área. Máximo recursos del Estado. Bueno, ¿qué interpretación será? Y distintos recursos también, que no son solo monetarios. Claro. Entonces, bueno. Eso establece, digamos, con esa frase, la ley finiquita. Esos son lo que son los primeros, ¿cómo decirlo? Los primeros artículos de la ley, ¿ya? Por eso son tan importantes. Lo segundo que queremos tomar son los principios de la ley, ¿ya? Después vamos a ir con los derechos. Entonces yo te pregunto, Super Nico,
otra pregunta más o menos maliciosa. Se la hice antes, para que no me rete después. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un principio y un derecho? Y lo peor de todo Es que no te acuerdo. me dijo la respuesta y no me acuerdo. Ya, mira, no te preocupes. Fue un poco malicioso. Y Fue un yo poco, te dije que mi respuesta no iba a ser. un poco malicioso de mi parte. Los principios, o los principios normativos en general, son ideas básicas que tiene una ley que explican las causas, razones de el derecho que se va o el ordenamiento jurídico que se realiza, ¿ya? Entonces son, digamos, las reglas básicas con las cuales se escriben las distintas normas, ¿ya? Es, digamos, es una de las principales diferencias. En la 21430 los principios los vamos a dividir en 3 partes, ¿ya? Los voy simplemente a mencionar, hay algunos que sí yo creo que podemos conversar. Primero, desde el punto de vista de directamente niños, niñas y adolescentes. Artículo 6º, el principio que son sujetos de derecho. De perogrullo, Claro. un poco lo hemos tocado en Mucho, sí. mucho. Artículo 7, interés superior del niño y adolescente. De nuevo, el interés superior del niño y adolescente. ¿Cuál es lo entretenido de esto? Y esta parte la voy a leer porque tiene que ser muy preciso. Es un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Un derecho, un principio y una norma de procedimiento. ¿Cacha? O sea, esa es la importancia del interés superior del niño que establece la ley. Que nos obliga a evaluar lo que es mejor para los derechos de niños, niñas y adolescentes con presupuesto indispensable y previo a cualquier derecho. Derecho, principio y norma de procedimiento. Es el muy importante. Bueno, artículo 8, igualdad y no discriminación arbitraria, también un poquito de perogrullo. Artículo 11, autonomía progresiva. Este concepto creo que no lo habíamos visto. Así como en profundidad, no. En parte pero sí lo hemos tocado un poco en parte de lo que es crianza, me acuerdo, que lo Sí. vimos. Bueno, ¿a qué se refiere o qué es la autonomía progresiva? Es que cada niño ni adolescente podrá ejercer sus derechos según la evolución de sus propias facultades, ¿ya? Edad, madurez, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo niño, por ejemplo, el mismo niño ni adolescente podría recurrir, y que se hace en realidad, a carabineros a interponer una denuncia. Sí, de hecho se hace. Se hace comúnmente, pero ahora lo establece. lo establecemos. ¿Ya? Y lo que hablamos un poco antes respecto de lo importante de la ley, la progresividad y no regresividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Principios desde el punto de vista del órgano encargado de hacer cumplir la ley. Esto ya no es, esto digamos es un poco el sujeto pasivo de esto, son los órganos encargados, son instituciones, privados, bueno, ahí vamos a cachar. Artículo 12, efectividad de los derechos. Adoptar todas las medidas administrativas legislativas para efectivizar los derechos que se señalan en la ley. Ya son casi lo mismo que la Convención de los Derechos del Niño, para que los vamos a ver más adelante. Responsabilidad administrativa. Tenemos la obligación indelegable de proporcionar, controlar, evaluar y garantizar los programas públicos. Ya. Miren, obligación indelegable de proporcionar, controlar, evaluar y garantizar. O sea, ¿y eso irá de la mano con mayor fiscalización? con fiscalización, también tiene otra cuestión de responsable en el cargo, ya asegurar que los programas den abasto, los recursos, o sea, esa es la importancia de todo este aspecto. Claro, que suena muy bonito, Bueno, pero en la son práctica, principios. sí, en Son la práctica ha costado todo. Por eso una ley marco, son principios. Mm. ¡No me chiquiten! Bueno, tenemos el artículo 16, prioridad. Un poco se refiere a la priorización que tiene que hacer el Estado con respecto a esta normativa, incorporando en la cuenta pública, por ejemplo, formulación y ejecución de políticas públicas. Ya eso un poco desde el punto de vista del poder jurídico, ejecutivo. Y protección social en su artículo 15. Ya, medidas administrativas para asegurar la protección social. Intersectorialidad en el 21. Súper importante, sobre todo este principio, porque probablemente lo vamos a ver con la invitada, al ser la OLN parte clave respecto a todo esto. Perspectiva de género, difusión de derechos y otros principios rectores que la verdad no vamos a estar todo el día si lo voy nombrando todos. Y una tercera parte de los principios, una tercera clasificación, que es desde la óptica del esfuerzo conjunto de actores. O sea, es como la interseccionalidad en su estado
más grande, más genial. Fortalecimiento del rol protector de la familia. Artículo 9. Al ser la principal encargada de la protección y educación de niños y adolescentes. ¿Ya? Artículo 10. Derecho y deber preferente de educación de los padres. ¿Ya? Esto un poco hablamos cuando hablamos de educación en programas anteriores. También lo tocamos. Claro, la libertad de elegir al momento de la libertad justamente de en qué colegio lo inscribo. ¿Lo inscribo en un colegio o home office? ¿Qué sé yo? Home office, nada que ver. Homeschool. Trabajando en infantil. Lo contrario. Lo contrario que queremos hacer. Participación y colaboración ciudadana en su artículo 22. ¿Ya? Participación social en su artículo 18, inclusión en su artículo 19. Si se fijan, tenemos como toda la cuestión de principios está bastante separada en su articulado, no está como toda junta, porque como le digo, son principios. Y, como vamos ahora a los derechos. A ver, cuando hablamos de los derechos de la Ley 21/30 hay que hacer dos distinciones. Primero, los que comparte con la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Porque es básicamente, y no está malo que sea así, está bastante bueno, es una repetición de esos derechos, ¿ya? Que son derechos ya reconocidos por Chile, e incluye algunos que antes no se encontraban en la Convención, o no estaban tan explícitos en la Convención. Vamos a referirnos específicamente a esos que no están, ¿ya? Porque los que señala, por ejemplo, del artículo 23 al 43, son prácticamente los mismos que están en la Convención. Después nos saltamos al 45, que son medidas de prevención y protección al embarazo y maternidad en menor de 18 años, ya que al ser medidas no están en la Convención probablemente tal, no están tan explícitos. Zonas recreativas y equipamientos recreativos en su artículo 46, derechos y deberes en el espacio urbano 47, medio ambiente 48. Entonces, igual son cuestiones, si te fijas, zonas recreativas y espacio urbano. Son cuestiones que uno, cuando habla de los derechos del niño, no los tiene inmediatamente, no son cosas que se dan automáticamente. Claro, de hecho es como, en la convención es como derecho al juego, que claro. Y lo piensas más como en el ámbito como privado, como en la casa, claro. Pero no lo piensas en el espacio En el espacio, público. Por ejemplo, la obligación de municipalidades de establecer lugares de juego, como dice, y de recreación de niños y adolescentes. Entonces, bueno, le da un segundo concepto. Otra cuestión que no está es el artículo 53, que habla de la protección y defensa como consumidores y usuarios. Y uno para la oreja, como consumidores. ¿Tanto ha llegado el capitalismo? Bueno, mira, vamos. Tiene su sentido. 54. Bienes, productos o servicios comercializados para el uso y consumo de niños, niñas o adolescentes. Hay una realidad que tenemos que... un concepto de realidad que tenemos que tener. Que los niños y adolescentes, como señala el articulado, también son son consumidores de productos y de productos directamente dirigidos hacia ellos. Entonces, no tener una normativa respecto a esto deja en indefensión, deja una gran laguna al respecto. Entonces, ¿qué hace? Digamos, lo reconoce y a la vez regula un poco qué ocurre con esto. ¿Con qué objetivo? Con que no se transgredan sus derechos, por ejemplo. ¿Ya? Que no sea contenido, por ejemplo, para mayores de edad, para vender un producto dirigido a menores de edad. Por la pornografía. Está bastante interesante. Está muy interesante. A mí, cuando estaba estudiando esta ley, cuando estaba saliendo hace mucho tiempo, fue una parte que me atrajo demasiado. Porque, mira, nuestros legisladores... ¡Bien! Bueno, artículo 55, que va amarrado a todo esto respecto a la publicidad. Y bueno, eso serían un poco todos. ¿Tenemos entonces redundancia de derechos? Sí, tenemos redundancia de derechos con la convención, lo cual está perfecto, porque si el día de mañana, por ejemplo, tenemos... pasa alguna cuestión, ojalá que nunca ocurra, pero negativa para el mundo, para Chile, y nos salimos de la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos una normativa interna. Entonces, por ejemplo, no sé, al ser la ONU, nuestro próximo ejecutivo no le gusta el tema de la ONU, infancia, claro, bueno, me salgo, ¿sabéis que no quiero más? Tenemos una normativa interna todavía, ¿ya? Y viceversa.
Entonces está bien tener ese tipo de redundancia en los derechos. Y el último punto, porque hemos hablado de principios, derechos Y y garantía. ¿Qué pasa con la garantía? Bueno, esta es una parte muy importante porque ¿por qué se establecen garantías? ¿O cuál es el objetivo de las garantías? Es garantizar. Es asegurar de que estos derechos se cumplan y que estos principios se mantengan y mermen toda nuestra normativa. En la ley se puede reflejar la garantía de 4 formas. Formas normativas, como mandato general de sanción o de incumplimiento, que mencionamos antes. Presupuestarias, que esté el presupuesto para realizar lo que señala la normativa. Institucionales, que se creen instituciones para ejecutar dichos derechos, para ejecutar dicha normativa, dicha ley. Y programáticas, que sea parte del programa ejecutivo, la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y con la parte legal estaríamos... Y ahí cerró con la parte. Y ahí saca... No queremos profundizar más porque la ley da para mucho. Sí, da para mucho. Es una ley de estudio muy entretenida. Si quieren entrar, yo creo que a conocer un poco lo que es la infancia, la ley 2140 es muy entretenida respecto a esto. Todos sus artículos tienen su... ¿cómo se llama esto? Su subtítulo, entonces es muy fácil. Entonces yo creo que es un buen punto de partida. Ya. Yo creo que esto es importante para entender también el avance que se ha ido dando. En algún momento, bueno, todos hablamos, el Sename. El Sename. ¿Qué es el Sename? ¿Qué es ocurre con el Sename? El Servicio Nacional de Menores, que era la entidad, el servicio que teníamos antes para ver situaciones de vulneración de derechos por un lado y de infracción de la ley por el otro, se dividió. Ya se separó. Entonces, entender en primera instancia que el Servicio Nacional de Menores se crea a propósito del Decreto Ley 2465 el 10 de enero del año 1979. Del 70 que veníamos con eso. Y constituye su ley orgánica publicada en el Diario Oficial el 16 de enero de ese año. Un decreto supremo el 5 de diciembre de 1979 fijó la planta y el Sename entró en funciones el 1 de enero de 1980. Mira bajo qué contexto comenzó a funcionar el Sename. Como para que quede más clarito y no confundir tanto y con cosa tan técnica, señalar que, claro, el Sename hasta hace muy poquito, hasta octubre del año 2021, englobaba todos estos casos y luego de esto se separó con la idea de mejorar la política pública en infancia a propósito de todos los cuestionamientos que habían en ese momento. Claro, hubieron varias noticias, me acuerdo, fue un revuelo nacional respecto de lo que ocurría en la residencia del Sename. De hecho, todavía no se ha cambiado el switch como a nivel de sociedad y para la gente, no sé, yo he visto denuncias y casos donde se asusta a los niños con el Sename todavía. Siendo que el Sename en esa oportunidad no solo tenía que ver con las residencias, sino también con una serie de programas ambulatorios. Es decir, un programa donde una familia tenía una atención una vez a la semana, cada 15 días, alrededor de 1 hora aproximadamente, y iban con su familia y retornaban a su casa. Pero eso evidentemente se desconoció. Claro, lo que hablamos antes, lo que eran los programas ambulatorios. Exactamente. Entonces, en el avance de las garantías y lo que propone la ley 21.430 es que esto se separa. Por tanto, el Servicio Nacional de Menores solo se enfoca en niños, niñas y adolescentes que tienen conductas de infracción de ley, ¿ya? Y todo lo que es vulneración de derechos lo recoge otro servicio. ¿Ya? Entonces entender que el Sename hoy día está al alero del Ministerio de Justicia a propósito de esto y bajo esa lógica, revisando la página del Servicio Nacional de Menores, señala que la oferta programática definía una serie de líneas de trabajo diseñadas para dar respuesta a sus beneficiarios, las que se traducen en una oferta técnica de intervención cuya ejecución corresponde a los organismos colaboradores acreditados y al trabajo que desarrollan los proyectos que administra directamente el servicio. Ese es otro tema. Que tenemos instituciones que dependen directamente del servicio y otras que dependen de instituciones privadas que licitan proyectos para poder ejecutarlos en las distintas comunas de Chile. Las famosas fundaciones. Las OCAs, los organismos colaboradores.
Ya, la oferta programática se materializa en programas de la línea preventiva, reparatoria y en el trabajo de responsabilización y reinserción orientado a los jóvenes que infringen la ley. Que de hecho es el alma también y lo que buscaba en su oportunidad la ley 20.084, la idea de la reinserción, pero que claro, en la práctica, a propósito de los recursos, y ahí viene el tema también, ha costado efectivamente que se logre ese objetivo de reinserción. Sí, siendo al final, porque estudios internacionales los que más te señalan es que la posibilidad de reinserción un poco, hablamos cuando son adultos, mayoría de edad, cuando se habla de menores de edad, no se habla mucho de reinserción, porque uno intenta reeducar, por ejemplo, Claro. pero hay situaciones en donde el NNA está realmente metido en el mundo de la vandalidad, digamos, entonces ahí sí hablamos probablemente de una reinserción. Y bueno, es donde más se puede producir esta reinserción o esta reeducación. Claro, entonces la idea, y por eso también es importante pensar también en la edad de imputabilidad, porque efectivamente, como son menores de edad, obviamente no se les da el mismo trato que a un adulto. Entonces, bajo esa lógica, por eso genera tanta discusión en la edad de imputabilidad y que muchos quisieran que se rebajara, pensando que eso pudiera solucionar un poco esto como de ya, que se vayan todos a las cárceles, etc. Claro. Pero no se resuelve el problema de fondo. Claro, al final es la forma de ver la ley, porque bueno, cuando uno estudia Derecho Penal hay una forma, una teoría que es la ley como resguardo previsor, como que el miedo al castigo va a hacer que cierta persona no cometa un delito. Claro. ¿Ya? Bueno, hay una parte de la teoría, no estamos acá para discutir teorías penales, pero por lo general, sobre todo cuando hablamos de menores de edad, no es el caso. Muchas veces el temor al castigo no es un factor que influya en la criminalidad, sino muchas veces necesidad no solo alimenticia, sino también social, muchas veces, posibilidad de conjunto, de pertenecer a algo, va un poco... La repetición de patrones. Nos va un poco, por eso es como, por lo general es, no sé... Muy contextual, que es difícil. Es difícil cuando no tienes se habla mucho de los tutores de resiliencia, como de que alguien distinto que te pueda mostrar un camino distinto, pero si eso no existe, la posibilidad de repetir la historia va a ser mucho mayor. Señalar que Senami diseña y desarrolla prestaciones en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que se aplica a jóvenes que han estado en conflicto con la ley entre los 14 y 17 años. Eso es súper importante. Con el fin de contribuir a su plena integración social conforme a los estándares definidos por esa ley. Esto se lleva a cabo en una red de centros administrados por Sename y a través de programas ejecutados por organismos colaboradores, tanto del sector público como de la sociedad civil, con el propósito de generar una oferta programática de calidad que esto lo estoy leyendo de la página, yo no lo inventé, que sea pertinente a las necesidades de reinserción educativa, laboral y o social. Ahí, si nos centramos en la ley, primero algo súper importante, los jóvenes tienen derecho a defensa gratuita y en caso de ser enviados a centros privativos de libertad, no son derivados a recintos carcelarios adultos, sino que a centros especiales, además de programas con un conjunto de garantías como acceso a educación, a programas de rehabilitación de consumo de drogas y alcohol y capacitaciones laborales. Y dentro de las medidas cautelares y sanciones que establece la ley, señala como medidas cautelares los tribunales las pueden ordenar mientras se realiza la investigación. Estamos hablando, todo esto en el contexto penal, como lo señaló Gonzalo. Aquí hablamos de lo que es de los programas referentes al Sename. Sí. Los jóvenes que las cumplen son imputados, comillas, y están amparados bajo el principio de presunción de inocencia. Y las medidas cautelares, hay medidas cautelares no privativas de libertad, es decir, que se pueden cumplir sin estar necesariamente en un centro cerrado. Que son al final las que siempre se buscan. Claro. Porque entendemos que el llevar al adolescente a un centro cerrado, digamos, repitamos la frase, muchas veces va a aumentar la posterior criminalidad del sujeto.
Entonces, en ese sentido, tenemos las medidas cautelares ambulatorias, MCA, que asegura que se llevan a cabo los fines del procedimiento penal, favoreciendo que el adolescente imputado participe en todas las diligencias de la investigación que se lleva adelante por parte del Ministerio Público y las actuaciones decretadas por los tribunales de justicia. Estos programas son desarrollados por organismos colaboradores. Tenemos las medidas cautelares privativas de libertad, y aquí se habla de internación provisoria, que se ejecuta en centros de internación provisoria, los CIP. Ya. Otra sigla. Se trata de una medida cautelar excepcional que impone al adolescente imputado un estado de privación de libertad decretada por el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal a solicitud del fiscal o del querellante. Perfecto, es famoso CIP. Ya. Estos centros son administrados por Sename y su perímetro está regulado por Gendarmería. Chuta. Es que, claro, estamos en el área de infracción, entonces, como Claro. que claro, para los que hemos trabajado siempre con vulneración de derechos, es como súper fuerte, Sí. quizás como... Claro, nuestro contexto es más del tribunal de familia, es más, no es de... Perfecto. Claro, es más como promotor de los recursos, Sí. como de apoyar a la familia. Acá, claro, acá es sanción hablamos, acá como es tal. sancionatorio más que nada. Dale. Y las sanciones pueden ser privativas o no privativas de libertad. Los jóvenes en estos casos son condenados. Propiamente tal condenado. Sanciones no privativas de libertad están los servicios en beneficio de la comunidad y la reparación del daño, CBS y RD, y que consisten principalmente en la medida asignada por un juez en que el adolescente debe realizar actividades de servicio no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad. Un poco, claro, estos trabajos comunitarios Lo que uno tiene en la mente cuando se refiere a trabajo comunitario. Claro, efectivamente. Está libertad asistida, que se ejecuta a través de un programa de libertad asistida, los PLA. El adolescente debe ingresar a un programa ambulatorio con intervenciones personalizadas a cargo de un delegado. Aquí surge la figura de los delegados. Se requiere la asistencia del joven a actividades educativas, de terapia, de promoción de derechos, de participación y su asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que le corresponda. Estos programas son ejecutados por organismos colaboradores. Yo lo que he visto es que la figura del delegado es como el tutor de alguna manera, como que de resguardar de que todo esto se cumpla efectivamente. Perfecto. Y de promoverlo. No es la misma figura que el pero no es la misma figura que el tutor. ¿Él tiene la representación del niño y todo? ¿O es solamente para respecto del resguardo de la libertad? O sea, yo entiendo que tiene que ver con el resguardo de la libertad asistida porque esta pena se cumple en libertad, entonces en la práctica me imagino que es a propósito de eso. Ya. Libertad asistida especial se ejecuta a través de un programa de libertad asistida especial, los PLE. El adolescente está sujeto a la intervención ambulatoria intensiva controlada por un delegado, en el marco de la intervención. Un delegado de acuerdo a un plan de intervención personalizado que para todos los casos será aprobado por el tribunal. Dicho plan estará basado en programas y servicios que favorezcan la integración social del adolescente. Estos programas son ejecutados por organismos colaboradores. OCA de nuevo. Las OCAs funcionan también acá. Sanciones privativas de libertad, el régimen semicerrado con programa de reinserción social, que son los CSC, y consiste en la residencia obligatoria del adolescente en estos centros privados de privación de libertad administrados por Sename, donde deben pernoctar y pueden desarrollar actividades tanto al interior del recinto como en el medio libre. Claro. ¿Ya? Es semicerrado. Y tenemos el régimen cerrado con programa de reinserción social, los CRS. Estos recintos son administrados por Sename, su perímetro está resguardado por Gendarmería y ambos regímenes incluyen la continuación de estudios, el aprendizaje de oficios, el manejo de tecnologías digitales, el tratamiento de adicciones y el fortalecimiento del vínculo con la familia. Y tenemos los programas de salidas alternativas, los PSA, que la participación en este programa es una de las condiciones que puede considerar el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento. Ahí, señor abogado, si pudiera precisar qué es una suspensión condicional del procedimiento. La verdad es que en el contexto, no muy distinto del contexto del PSA o sin contexto del PSA, básicamente se detiene la acusación, digámoslo así. En donde es lo típico que uno ve en las películas, lo voy a explicar de esta forma para que todos lo entendamos, de que si tú vuelves a cometer un delito, te voy a volver a procesar más por el momento, y si todo está bien durante, por lo que con el tiempo, 5 años, 3 años,
se detiene el proceso, como el proceso penal como tal. Más si ocurre otro acto que infrinja la ley, que infrinja las normativas o las condiciones de la suspensión, se vuelve a liberar dicho proceso. Entonces ya estarías con 2 procesos, digamos, paralelos. Paralelo. Es lo típico que uno dice de, ya, vamos a suspender el procedimiento mientras no cometas un delito o la condición que se señala. Así que junto con los acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima constituyen instrumentos que permiten prescindir de la persecución penal en aquellos casos en que no se considera aconsejable la aplicación de una pena. La población del programa corresponde a, comillas, imputados. Su ejecución está a cargo de organismos colaboradores. Programa multimodal. Es un programa que concentra las 5 líneas programáticas de medidas y sanciones en medio libre, es decir, todas las que nombré, con una organización administrativa que facilita la gestión del programa y favorece el cumplimiento de los estándares de atención y los objetivos de intervención de cada una de estas líneas. Las orientaciones técnicas del programa multimodal regulan su gestión integral. No obstante, en el marco técnico regulatorio de cada medida de sanción que se ejecute en este programa se irá viendo a través de las respectivas orientaciones técnicas de cada línea. Y seguimos acá, y lo último que nos queda de la línea de responsabilidad penal adolescente son los programas de apoyo complementario, los programas de apoyo socioeducativo ACE, apoya la inclusión y reinserción educativa de los jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas cautelares y sanciones penales tanto en los centros privativos de libertad como en medio libre. Ya. En los dos, también en los privativos. Excepto CBC, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los 12 años de escolaridad obligatoria. Programa de intermediación laboral, PIL, contribuye a la inserción laboral de jóvenes que infringieron la ley y cumplen sanciones privativas de libertad o en medio libre, mejorando sus condiciones de empleabilidad y apoyándolos con estrategias de intermediación laboral que aseguren su colocación y mantención laboral en empleo del área formal. Eso es respecto de la línea de infracción de ley CENAME. Ahora tenemos otra patita, que es el Servicio de Protección Especializada, que en algún momento, sobre todo para los que trabajábamos en infancia, era como, no, es lo mismo, pero con otro nombre, como que no va a cambiar nada. Lo único que cambió fue ¿cómo se llama el sistema? El sistema de computador, el CENAM, no. El CIS. El CIS, lo único que cambió, ya no se llama CIS, se llama otra forma. Ya, el punto es que acá quien responde ante esto es el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Salió del Ministerio de Justicia, se fue al Ministerio de Desarrollo Social, y aquí viene toda la línea programática de niños, niñas, adolescentes que son víctimas de vulneración de derechos. Claro. Respecto de eso, claro, tienen la visión de proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido derivados a programas de la institución por orden del Tribunal de Familia tras sufrir graves vulneraciones. Y eso es importante hoy día, señalar graves vulneraciones, porque ahí viene el juego de la OLN, Oficina Local de la Niñez, que debiera atender causas de niños con una menor gravedad en cuanto a vulneraciones de derechos, y también niños que no estén siendo víctimas de vulneraciones, pero que igual sean visibilizados. Claro, sobre todo, bueno, ahí yo creo que dos apreciaciones. Cuando yo estaba en OPD, no sé si todavía está el mismo triángulo, uno estaba con el triángulo de baja complejidad, mediana complejidad, alta complejidad. Lo que sería la OLN entonces, actualmente estaría con lo que son las baja complejidad, ¿cierto? Claro, la baja y la mediana. La mediana también. Bajo ciertos casos. Igual, porque, por ejemplo, por lo menos estoy pensando donde trabajo yo, las causas que se debieran mantener son aquellas que haya medidas cautelares vigentes, cambios de cuidado, residencia. Claro, si hay medidas cautelares ya de alta complejidad, independiente de cuál sea, casi siempre alta complejidad. Y, por ejemplo, casos donde quedan los niños con CESFAM, atención al programa de salud mental, e incluso con programas ambulatorios como PRM, FAE, donde la situación proteccional está estable, también las niñas
técnicas te da cuenta de que puedes declararte incompetente y derivar a OLN para que OLN siga viendo la situación. A pesar de que esté en PRM. Pero ojo, para eso es, no sé, un caso de vulneración a la esfera sexual donde hay credibilidad, ya no hay contacto con el presunto tiene que haber el levantamiento judicial primero. Sí, tiene que haber levantado, obviamente. Sí, no es todo, ¿no? Claro, no claro, es es que una... para no, porque si uno... ya, perfecto. Y el otro de respecto a la OLN... no, bueno, era eso, no me acuerdo. Claro. Entonces, bueno, este servicio se crea, como lo señalé, en octubre del año 2021 y las funciones que cumplía previamente el Servicio Nacional de Menores se dividieron en 2 instituciones, como lo señalé. Dice que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia como sucesor y continuador del área de protección. Tiene un plazo de 5 años para cambiar completamente todos los programas heredados de Sename, porque también hay cambios. Por ejemplo, ya que tenemos la OLN, las OPD ya no funcionan y no es el mismo programa, no es un reemplazo. Claro. También tenemos los PPF y en la transición a los AFT, a los programas de focalización territorial, creo que es la sigla. PRM también va a cambiar en algún momento, claro. FAE también. ¿El PRM y el FAE también cambia? Es que entiendo que se le va a dar más importancia a las familias de acogida. A las familias de acogida, claro. Sí. Sé que el PRM se va a dividir en múltiples programas con programas asociados, con pequeños programitas asociados. Sí, yo creo que eso da como para otro programa, sí. Porque claro, es otro modelo. Otro contexto. Y de hecho, por ejemplo, surgen acá en el territorio están los diagnósticos clínicos especializados, los DCE, que vienen a reemplazar a los DAM, los diagnósticos ambulatorios. Claro, y como tú misma dices, no son reemplazos, no hacen lo mismo. Yo creo que sobre todo en el contexto del DAM y el DCE se ha visto. Claro, lo que pasa es que de DAM evalúa daño asociado y DCE habla de desprotección. Y ahí surgía, me acuerdo cuando recién se estaba implementando DCE acá, era como, ok, pero puede haber desprotección, o sea, puede haber daño, pero no necesariamente hay desprotección. Porque es un niño que se le dio credibilidad, que se tomaron los resguardos, pero efectivamente tiene un daño asociado. Sí. Entonces, ¿cómo puedes separarlos? Pero bueno. ¿Quién evaluó? ¿Quién hace el diagnóstico? Sí, me acuerdo, esa discusión tuvo en boca harto tiempo. De hecho, claro, que ahora se supone que solo DCE tiene que hacer los diagnósticos, los otros programas tomar ese diagnóstico e intervenir. Claro. Bueno, es que, y es bastante... Porque ahí el cambio de paradigma que se hace antes, porque antes, insisto, estaba con el nivel de daño. El nivel de daño era la principal evaluación, ahora está con, como tú dices, de la desprotección, que es el factor, digamos... imperante. Ya, mira, yo creo que igual estamos como pasaditos, entonces yo me voy a apurar un poco, como ya anteriormente en vulneración de derechos, como que hablamos de los programas y qué hacía cada uno, vamos a hablar solo de las líneas de acción, que es diagnóstico clínico especializado, que es la evaluación inicial que permite desarrollar un plan de intervención personalizado para cada caso, las intervenciones ambulatorias de reparación, orientadas a la reparación de daño que pueda haber sufrido un niño o niña y adolescente, el fortalecimiento y vinculación, que es apoyo y acompañamiento a las familias de origen, el cuidado alternativo, medida excepcional para niños, niñas y adolescentes que fueron separados temporalmente de sus familias por orden de un tribunal, se puede cumplir en residencias institucionales o familias de acogida. Y la adopción, instancia que se hace cargo de los procesos de adopción. Bueno, este es el marco de protección, igual lo pasamos rapidito porque ya hemos hablado en capítulos anteriores, sí. Y la idea es focalizarnos hoy en la implementación de la Oficina Local de la Niñez. Para ello tenemos una invitada a propósito de lo mismo. Lleva algunos meses funcionando la oficina acá en Buin y también en Paine. Tiene experiencia. Y en el caso de ella es Nicole Loyola, abogada con especialización en Derecho de Familia e Infancia y desde hace poco más de 3 años trabaja directamente en el sistema de protección de infancia. Actualmente desempeña labores, como lo señalé, en la Oficina Local de la Niñez acá en Buin, en donde la labor se centra principalmente en acompañar a las familias y especialmente a los niños, niñas y adolescentes en la promoción de sus derechos y prevención de situaciones de riesgo. Perfecto, vamos con ella entonces. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Hoy y estamos aquí con la invitada que prometimos tanto, claro, Nicole Loyola. ¿Cómo están, Nico? Hola chicos, bien, ¿y ustedes? Bien, también. Qué bueno. Nico, te trajimos aquí un poco interesados con un objetivo, que habláramos de lo que es la OLN.
Súper, sí. ¿Ya? Cuéntanos. Bueno, con harta disposición de poder colaborar. La idea igual es tratar de informar sobre el trabajo que hacemos, que igual es un programa, bueno, no programa, una institución que es Claro, nuevita. eso también, el vamos a tener, no es programa. Cuesta mucho porque no Sí, está acostumbrado. cuesta, Sí. sí. Es una institución bastante nueva, así que, bueno, encantada por nuestra parte, por mi parte, de colaborar y eso, démosle. Oye, ¿es nueva? ¿Hace cuánto partió la OPD aquí en la La, comuna? La OPD, la la OLN OLN. aquí en la comuna, décima La comuna. OLN acá en Buin abrió sus puertas en noviembre del año pasado. Ah, lleva un Ah, año, ya, es más menos Sí, de un completo. año. No, Mira, pero menos de un hartos año. menos de un meses. año. Mira, poquito. Sí, Cuéntanos, Nico, digamos, ¿qué es la OLN según tu visión interna? ¿A qué se dedica? ya. Bueno, la OLN es la Oficina Local de la Niñez. La sigla, la abreviación, creo que me fui, no sé, el No, no, internet. Está súper, ¿Sí? está Ah, ya, súper, sí. súper. Ya, la abreviación es OLN, nos pasa harto como una anécdota, nos confunden, nos ponen ONL, así que igual tratamos de explicar desde el nombre. Entonces, la Oficina Local de la Niñez tiene como objetivo tratar de generar espacios, como me gusta harto una frase que utiliza la Seremi de acá de la región metropolitana, que es un espacio amigo. ¿Ya? Ya, Como que la idea no es solo abordar situaciones de protección o vulneraciones de derechos, sino también partir antes, como desde la prevención, la promoción de derechos. Entonces es como una oficina que abarca harto, ¿ya? sí. Bueno, la OLN está compuesta por dos componentes, que son como dos brazos. En este ámbito se parece un poco a lo que fue la OPD, que también trabajaba con dos directrices, digamos. En la OLN está el componente de gestión territorial y el componente de gestión integrada de casos. Ya, Ya, casos, digamos, este componente es los profesionales que lo integran se dedican a abordar factores de riesgo y posibles vulneraciones de derecho, ¿ya? Y el componente territorial trata de generar como el camino, digamos, para prevenir estas vulneraciones de derecho a través de, hay una mesa de trabajo que se llama Mesa de Articulación Interinstitucional, que está, digamos, se regula por un decreto, que es el decreto supremo número 12, y en esta mesa de trabajo, digamos, convoca a directores de las distintas áreas donde se desenvuelve un niño a nivel local. Director de salud, director de educación, de deportes, cultura, etcétera. Ah, ya, es como la interseccionalidad en su estado pleno, digamos. Claro, Ya. todas las áreas. Ya, eso por una parte, trabajamos directamente con ellos. También tenemos que tratar de trabajar y potenciar el derecho a la participación a través de un consejo consultivo comunal. Cada OLN tiene que tener a cargo un consejo y este consejo consultivo está compuesto e integrado por niños, niñas y adolescentes. Ya, así que igual ahí voy a aprovechar de pasar el datito. De las Siempre actividades. sepa, sí. Sí. Oye, Eh, y una cuestión muy bonita también, porque un consejo, como tú dices, de niños, niñas, adolescentes, digamos, es la sí. opinión directa de ellos. Exacto, sí. Bueno, la ley ahí es súper concisa en manifestar que en realidad el rol de las OLN y en general de todos los adultos es acompañar, más no intervenir. Entonces, tenemos que generar espacios, tratar de propiciar este derecho a la participación y que tenga incidencia real. Ya tenemos que tratar de generar encuentros con las autoridades locales. Entonces, igual es bien bonito el trabajo que se hace con el consejo. Actualmente en WIN tenemos 6 integrantes, Seis entonces la idea es integrantes. que igual pueda expandirse, ¿ya? Así que eso, invitados todos Buena. Oye, los pero chiquillos. hagamos la invitación como tal. Si un niño ni adolescente quiere ser parte de este consejo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo el...? Mira, requisitos así como estrictos no hay, ya solo las ganas de participar, de querer aportar, de tener ganas como de participar, porque igual los chiquillos tienen como harto trabajo a nivel como comunal y también regional. Entonces, la idea es que ellos
digamos, tengan como características como de liderazgo, como que les guste participar en política, como ese tipo de características, pero no es excluyente, entonces la idea es que igual tengan la motivación de participar. Perfecto. Ellos acá en Buin se reúnen los días viernes, bueno, viernes por medio, desde las 3 hasta las 4, 4 y media. Perfecto. Y bueno, ahí van abordando temas relevantes que les convocan a ellos. ¿Y eso ahí en la OLN como tal, que Sí. está al lado de IDECO? ¿Ahí? Sí, al ladito, ahí nosotros les prestamos, les facilitamos el espacio para que ellos se puedan reunir. Nosotros, como te decía, más que hacer como intervención propiamente tal, hacemos como un acompañamiento. Ya ellos son quienes deciden los temas que van a trabajar, cómo lo van a hacer. Entonces nosotros tratamos ahí de acompañar, tratar como de ir quizá encuadrando como dentro de qué es posible, qué no, y haciendo las gestiones con la autoridad y los adultos, digamos que ellos quieran como citar ahí a trabajar o exponer sus proyectos, así que Perfecto, de esa parte. Oye, estaba pensando, porque claro, con esta distinción como con OPD, que en OPD existía la demanda espontánea. OLN Claro. también funciona así. ¿Cuáles son las vías de ingreso? Eso ya estaba en el área de, como de protección, ¿cierto? ¿O no? Sí, podríamos decirlo así. O sea, cerrando como lo del consejo consultivo, que es parte de la gestión territorial de lo que yo le hablaba, claro. Por otra parte está como la gestión de casos y claro, a través de, nosotros recibimos también demanda espontánea a través de derivaciones de las redes, que puede ser como desde algún colegio, desde salud, o también por incompetencia del tribunal. Sí, esta es como una novedad que radica. Yo creo que quizás si vamos a explayarnos en esa justamente novedad, Sí. porque yo creo que es lo más nuevo que incorpora la OLN. Sí, es complejo. De hecho, hasta a nosotros también nos costó como, wow, ¿cómo es posible que una institución administrativa sea como capaz de decretar medidas de protección? Para nosotros igual era una locura. Sí. Que, claro, como que cuesta a veces, como, ¿cómo va a estar como en un nivel como parecido, pero te lo plantean de esa manera y funciona? Efectivamente, el Tribunal de Familia se declara incompetente. Claro. Sí. Cuéntanos cómo, digamos, ¿qué son estas medidas? O digamos, ¿cómo ocurren? ¿Cuándo ocurren? Mira, nosotros lo hemos ido entendiendo, también hay documentos, la ley, que igual de repente es medio abstracta, pero el protocolo hay un documento que se llama Protocolo de Comunicación entre Tribunal de Familia y las oficinas locales de la niñez, y nosotros acudimos a ver todo eso porque ahí, bueno, ahí lo establece que las OLN son una sede, entonces nosotros empezamos a comprenderlo así. Así como existe la sede laboral, por ejemplo, la sede penal, la sede de familia, también ahora está la sede administrativa. Entonces, para poder diferenciar una sede y otra, hablamos de sede administrativa cuando es competencia de las oficinas locales de la niñez o sede judicial cuando es competencia de los tribunales. Ya, bueno, nosotros igual tenemos como esta facultad de poder decretar medidas de protección. La diferencia es que nosotros trabajamos desde la voluntariedad de las familias, ¿ya? Cuando ellos problematizan una situación, ¿ya? Y con eso no nos referimos como a una familia que esté 100% de acuerdo a trabajar, ya, sino más bien la diferencia con el tribunal podría ser como eventualmente una situación que requiera del pronunciamiento del tribunal, una medida cautelar. Nosotros no podemos dar medidas cautelares, pero sí el tribunal. Por ejemplo, un cambio en el cuidado personal de un niño, alguna prohibición de acercamiento. En ese caso es competencia del Tribunal de Familia. ¿Ya? Nosotros vemos, la ley lo dice así como oferta universal, porque en realidad vemos cualquier tipo de vulneración de derechos, desde la más básica hasta la más compleja. ¿Ya? Eso a grandes rasgos como para diferenciar. Consulta, yo creo que una parte súper importante porque la mencionamos al principio. Tú señalas de que estas pueden ser desde las más básicas a las más complejas. Sí, mira. Porque uno lo que siempre supone es como, supongo que serán las medidas de protección
de más baja. Pero no, también pueden ser las complejas, Claro. dando ciertas situaciones, obviamente. Claro, es que al interior de la OLN también hay 3 tipos de procesos que pueden ser aplicados dependiendo como de la complejidad del caso. Ya, el primero es la intermediación, luego está la atención social y la más gravosa, entre comillas, es la medida de protección que puede ser universal o puede ser especializada. Esa es como la diferencia. Básicamente entre ellas son muy similares, solamente que se llama especializada cuando requiere de la intervención de un programa de la oferta del servicio de protección. Bueno, Y claro. ahí es universal cuando son cualquiera otras que están establecidas en la ley. ¿Ya? Bueno, entonces, como la OLN puede decretar cualquier tipo, o sea, estos 3 tipos de proceso, nosotros vemos cualquier tipo de vulneración de derechos, desde la más bajita, que puede ser como, bueno, no me gusta a mí hablar como de complejidad, porque también el Es sistema complicado. introdujo Sí. una modificación ahí, ya no hablamos como de complejidad, sino que como que desde los niveles de desprotección. Lo que ¿Ya? hablábamos Porque antes de que puede ahora ser, sí, sí. Ahora el factor que antiguamente, claro, como tú dices, hablaba de De complejidad y de daño. de complejidad. Ahora sí, es desprotección. Ese es claro, el factor que empapa, digamos, sí. todos los programas. Claro, porque, por ejemplo, una misma situación que puede ser, no sé, ya pensemos lo más grave que siempre es como un abuso sexual infantil, por ejemplo, eso igual es competencia de nosotros, pero hablamos de que una situación o un niño está en un nivel de desprotección más bajo que otro cuando no hay credibilidad de parte de las familias, por ejemplo, no hay movilización del sistema, como, digamos, O sea, está en la una situación situación diferente. proteccional ahí determina un poco la competencia de Claro, ustedes. claro, sí, porque si tenemos una familia, un niño que sufrió abuso sexual, pero tengo una mamá que inmediatamente partió a hacer la denuncia, que le cree al niño y está realizando acciones para poder detener eso y posteriormente generar una intervención reparatoria, ahí ya cumplo con el requisito de voluntariedad, ¿ya? Sí, nos pasa harto, como hay un tips, que las familias se asustan. De repente el tribunal se declara incompetente en este tipo de causas, nos deriva a nosotros y se asustan porque dicen, oye, esto es grave. Pero nosotros igual tratamos de darle la tranquilidad a las familias que en realidad nosotros igual conseguimos el mismo objetivo, que finalmente es la reparación. Entonces, porque, bueno, también estamos facultados para derivar a los programas, PRM y todos esos programas como del Exacto. servicio de protección. Claro, es una de las cosas también Entonces, de principal sí, diferencia que había antes con la OPD, porque antes la OPD dependía mucho de lo que el sí, tribunal dictara. Ahora, sí, ahora hay una independencia claro. bastante positiva al respecto, en donde ya no hay que pasar por el tribunal, los tiempos de espera también. Claro. Sí, nosotros lo vemos como un cambio bien positivo. La verdad es que igual, como son territoriales, como que no podría abordarlo de la misma manera, como de manera general, Claro, pero claro, al ser algo nuevo, hay que generar como un cambio de visión y sabemos que esto va a tomar tiempo. Entonces, por ahí como que es nuestro principal obstáculo, pero también tengo harta fe como en en esta nueva visión, como de entender a los niños y a las familias como más que tratar de generar la mayor intervención posible, al revés, como tratar de descongestionar y entregar a las familias las herramientas para que ellos puedan ejercer su rol como de cuidadores, claro. porque igual el Estado, los tribunales y los programas son subsidiarios. La idea es que la familia pueda generar esta protección a sus propios niños. Claro, le da valor un poco a la voluntad propia que tiene la familia de Claro, querer mejorar, o querer, perdón, no, no exacto. mejorar, mil disculpas, pero querer afrontar una situación con su propia movilización. O sea, y la idea de esto también es congestionar los tribunales, no Claro, judicializar todo, porque claro. hoy en día, no sé, situaciones de bullying en los colegios, inmediatamente se hace la denuncia al tribunal de familia, pudiendo ser abordado desde el mismo establecimiento a propósito Sí, de los protocolos de convivencia escolar, pero no, sí. se judicializa. Ahí yo tengo una opinión diversa, porque cuando me acuerdo estaba saliendo la 21430 y todos se estaban preparando para el cambio de LN, estaba este concepto que era de dejar de, ¿cómo me habéis dicho? Sobre judicializar, no sobre judicial, sino Sobre intervenir. sobre los tribunales, descongestionar los tribunales.
Y ese no puede ser el objetivo. Es que tú no puedes judicializar todo. Lo entiendo perfectamente. Pero una cuestión que no puede ser que el objetivo de la ley sea descongestionar. El objetivo de la ley, al menos en el universo, era otro, era justamente como señala Nicole, que la familia pueda tener una visión distinta Sí. de la situación. Pero que los tribunales estén congestionados o no, tiene importancia. Hay una para No, otro tema. que los trabajadores del tribunal se preocupen. Tiene que ver con eso, tiene que ver con, efectivamente, cuando se habla de descongestionar, tú tienes niños con millones de causas en un tribunal de familia, donde efectivamente se genera un daño a propósito de eso también, pensando en las personas que el tribunal les va a resolver. Les va a resolver el problema, sí. Entonces, desde ahí yo lo estoy planteando, señora abogada. Justamente, mire, se enoja. Es una consecuencia bastante positiva, diría yo. O sea, la ley se enfocó en entregar o potenciar el rol de la familia y a la misma vez también ahí generamos este cambio positivo que también es descongestionar el tribunal. Claro. Oye, ¿qué otras porque es una principal diferencia, yo creo que el tema, pero qué otra diferencia hay con lo que antes era la OPD y me mencionaste antes también de obstáculos que han tenido? ¿Qué obstáculos han tenido también otros, o referente a que igual es un programa nuevito? Entonces, claro, el sistema todavía no está totalmente dentro del mismo pensamiento. Claro, sí. Mira, yo creo que la principal diferencia es esto como de poder decretar medidas de protección, de que se trata ya más bien de una sede más que de un programa. Y desde ahí se han generado principalmente los obstáculos o nudos críticos en realidad, como por ejemplo con salud y educación, ¿ya? Nosotros para poder hacer como un despeje inicial, ¿ya? Porque para poder hacer el diagnóstico de la situación, para saber qué ocurre, necesitamos contrastar información con salud, con educación. Entonces la ley nos dota de autonomía, no tenemos que pedirle al tribunal que haga esto otro, porque como dijo la Nico, la idea tampoco es congestionar tanto al tribunal, sí me están dando la facultad a OLN de poder hacerlo, pero entre ley de salud, ley de educación, ley de protección, no conversan. Entonces, claro, o sea, desde salud yo entiendo que hay una ley de deberes y derechos del paciente que me impide poder solicitar información, salvo que el tribunal o fiscal o algo así lo ordene. Pero la idea es precisamente no tener que acudir al rol del tribunal para poder solicitar esta información. Entonces ahí como que está un poco entorpeciendo el trabajo que hacemos, ¿ya? Con salud, o sea, eso con salud, con educación también el tema de, bueno, la ley dice que una de las facultades de la OLN es poder instruir instruir la matrícula, perdón, o la permanencia de un niño en un establecimiento educacional. Eso dice la ley. En la práctica, tenemos bastante buenas relaciones a nivel local con lo que es la Corporación de Desarrollo Social, pero cuando queremos solicitar, por ejemplo, un sobrecupo o algo así, el documento que nosotros enviamos no tiene como el valor que tiene una resolución. Entonces ahí encontramos nosotros, en el territorio encontramos como el vacío legal, por así decirlo, y tenemos nosotros la posibilidad de aperturar causas O. Entonces ahí aperturamos la causa O para que a la corporación, digamos, como que ejecute lo que nosotros estamos solicitando. La causa O, la ventaja es que no requiere de una tramitación. Entonces, nosotros solicitamos, el tribunal manda y se cierra esa causa. Claro. Y continúa con nosotros el caso. Claro, es un poco lo malo ahí que se tiene que igual que solicitar al tribunal. Pero no, claro, me acuerdo en otros tiempos que incluso con la resolución judicial, salud o educación, se demoraba en entregar el informe. Imagínate si la resolución judicial no hay, ahí es casi puro trabajo blando, casi puro trabajo de conocer a las personas. Y, digamos, claro. y ahí entra territorio. Justamente, y ahí entra, digamos, lo importante que es la interseccionalidad al final, que todo converse. Sí, exacto. De hecho, ahora, hace muy poquito, tuvimos una reunión con de los directivos, digamos, de la Corporación de Desarrollo Social para ver cómo subsanábamos esto a nivel local, ¿ya? Porque mientras tanto no haya un pronunciamiento como de el Ministerio de Salud o Educación o se modifique una ley, tenemos que
ver la forma de cómo podemos subsanar esto, porque la idea, bueno, la ley dice, la OLN tiene que detectar oportunamente. Entonces, lo conversamos y bueno, a nivel local existe harto apoyo, ¿ya? Entonces nos dijeron, ya, sí, vamos a dar la instrucción, porque en realidad nosotros no pedimos ficha clínica, pedimos información de, no sé, está yendo, tiene sus controles Claro. sanos al día, está vacunado, y respecto a educación, por ejemplo, adherencia de la mamá o el papá, no puedo saber si ese niño está bien con su mamá, con su papá, si no contrasto esa información con educación. Entonces, lo han recepcionado súper bien, al menos acá en el territorio. Por eso te digo, es una problemática a nivel nacional, pero al menos en Buin se está abordando de esa buena manera. Qué Sí. bueno. Yo estaba pensando porque se supone que una línea programática tiene como los mismos lineamientos técnicos. Y por lo menos lo que me ha tocado ver hace poquito, bueno, yo ahora estoy trabajando en Peñaflor. Y hace Ya, poquito comenzó a funcionar la OLN allá y ya, hemos tenido varias reuniones y nos comentaban que no todas las OLNs funcionan de la misma manera. Por ejemplo, que si, y aquí quisiera preguntarte cómo se hace acá. ya. Porque muchas veces el tribunal se declara incompetente en estos casos donde hay un programa del servicio de protección interviniendo, pero la situación proteccional está estable. Pero allá en OLN Peñaflor no reciben esas causas, Ya. rechazan la competencia. ¿Acá en Buin funciona de la misma manera o si efectivamente se está haciendo? Los casos así igual son menos, ¿ya? No debería ocurrir porque se supone que o el criterio es, si una de las dos sedes comienza a realizar gestiones, por ejemplo, derivando a DCE o pidiendo algún informe de educación, salud, etcétera, es porque se entiende que esa sede ya aceptó como la competencia. Entonces, declararse incompetente posterior a eso es sobreintervenir a las familias, porque digamos como que en la interna, la plataforma, nosotros trabajamos con una plataforma que se llama GSL. No sé, es una distinta. Es una distinta, ya no es es una CIS. distinta. Oh. No, No, sí, no, ya no es el, programas. No, sí, pues sí, sé que es CIS, es pero el yo no servicio de No, protección. OLN trabaja con eso, pero la idea es Claro. como que se comunique con los tribunales. Sí, Esa exacto. es la idea. Qué bueno. Sí, se supone que esta plataforma tiene acceso como a información, no sé, del registro civil, del registro social de hogares. ¿Ya? Entonces, esta plataforma no permite ciertas cosas, ¿ya? Entonces, para nosotros poder... Ah, voy a aprender la mía también. Esperen, No muchachitos. lo sabíamos. Dale, no te preocupes. También, Sí. aprovechando. Sí, aprovechando. Ya, Ya. esta plataforma no permite ciertas cosas. Entonces, digamos, si ya pasó por DCE o está interviniendo un programa y entre medio el tribunal se declara incompetente, nosotros tenemos que volver a solicitar al DCE y que ese DCE haga otro informe y sugiera No cosas. se Entonces, puede. es sobreintervenir a la familia. Sí. No es como que se mantenga ya el cupo del servicio No, pasando a según OLN. entiendo, esta plataforma no lo permite. No hay como una interconexión entre CITFA y CIS y GSL, digamos. Ah, ya. Pensábamos Entonces, que se claro, mantenía es para hacer complejo para porque, mantenerlo visualizado y que se mantuviera la... Perfecto. claro, ¿no? Es complejo porque ahí igual provocamos un agotamiento en las familias, o sea, como de repente llegan las familias a la OLN como, oh, chachuta, otra vez, me están llamando. ¿Para qué? Para ellos es todo lo mismo, entonces... Sí. Estoy cansado, ya no quiero que me sigan llamando, que voy para allá, que voy para acá, Claro. entonces, Ahora, claro, se el tema es que provoca... igual puede ocurrir, yo creo que igual, y debería ser más común, quizá en un futuro va a ser más común de lo que uno piensa, porque si sobre todo si el factor es desprotección, puede que los factores, mientras se está judicializando la causa, se eliminen y haya por ejemplo, una problematización de la familia respecto al hecho que inició la medida de protección de derechos. Entonces, y ahí el tribunal podría simplemente señalar, en vista de que esta causa ya va a egresar en 5 meses más, derivo o me declaro incompetente, claro, y dejo a la OLN. Claro, digo, es lógico el paso, tampoco es tan... Pero claro, pero si no se mantiene la intervención del programa, que la idea es que termine, no que vuelva a pedir su nuevo cupo para claro, que vuelva a iniciar todo otra vez. Claro, Claro. Al final el inicio es el que te dificulta, perfecto.
Sí, igual nos pasa harto, bueno, al menos localmente, que está como colapsando un poquito. No quiero llamarlo así, pero claro, o sea, también nosotros al recibir desde tantas áreas como demanda espontánea, incompetencia, derivaciones, la idea, porque nosotros no contamos con lista de espera, entonces es súper complejo mantener en simultáneo 100, 200 casos. Tampoco tienen Ya, los... entonces, claro, Claro, si la es lista de espera... complejo en ese aspecto. Nosotros igual, bueno, con el Tribunal de Win también tenemos muy buena relación. No es porque esté la Nico presente, pero sí. De hecho, yo ya no trabajo ahí. Así que tú puedes decir lo que quieras. No. No, pero hay buena relación, se entiende bastante como este nuevo rol, que no somos, porque al principio compartiendo como experiencias con otras comunas, nos señalaban que, claro, en otras comunas, como más céntrico, digamos, en Santiago, se genera harto esto como de una vía de escape de la OLN, como, ya, voy a hacer esto y te voy a mandar todo el trabajo y en caso de que tú detectes algo, me lo devuelves. Porque igual se entiende que el tribunal no tiene como la posibilidad de hacer contratación en terreno, no tiene como ojos ahí en el terreno, pero tampoco es la idea esta figura como de utilizar el sistema como, si tú visualizas algo más grave, devuélvemelo, porque estamos como haciendo que colapse y también como con estos nudos críticos que te mencionaba, se dificulta aún más la tarea. Entonces, la idea es como poder realizar lo que la ley dice, que es tan bonito, desde la práctica. O sea, estamos ahí, como tratando de caminar. No, y sobre todo es súper difícil con esta cuestión que tiene la OLN de que no tiene lista de espera. Porque Sí, los demás, mantener ese, porque una de las razones por las que la OPD colapsaban era porque no había lista de espera y estabas forzado a, intervenir, perdón, no intervenir, a generar diagnóstico, sí o sí. Porque no estaba la excusa de la lista de espera. Entonces, claro. mantener esto en la OLN va a ser bastante difícil y ahí, bueno, Sí. la labor de los que trabajan ahí va a ser aún más hercúlea, digamos. Qué bueno. Sí, es complejo. Oye, y Pero hablando un poco de eso, de quién interviene, el equipo de OLN, porque ya vimos un poco lo que es del sí. sistema, pero lo que es persona, ¿cuántos trabajan? ¿Quiénes son los que están? No nombres, pero digamos son, no sé, los abogados, ¿cuántas personas son? Ya, bueno, igual cada plan de trabajo tiene como sus propias matices, digamos, lo que es WIN no es lo mismo que Spine, ni Quilicura, ni así ya, pero tienen que más o menos regirse por las mismas bases y orientaciones técnicas. Acá en WIN somos un equipo de 10 profesionales. 4 gestores de casos, que son los que efectivamente trabajan con las familias ahí como entregando herramientas y abordando la situación. 4 gestores territoriales, que son los que ven lo que hablamos delante, la mesa, el consejo, y tratamos de ir haciendo charlas, talleres, para ir como, la idea de esto es que puedan ir disminuyendo el ingreso, ¿ya? Como a través de la socioeducación. Un administrativo, que es Superpower, también se las da ahí de todo. De repente también la Vale nos apaña a hacer talleres. La que estaba en Valentina, operante. sí, ella pasó, pero como territorial. Ahora tenemos Qué otra bueno. Vale también. Ya. Sí, son 2 Vales. Saludos a Bueno, el Vale. administrativo que también nos apoya y harto en el primer filtro, como de determinar qué sí, qué no, qué devolvemos. Y el coordinador. Perfecto. Actualmente tenemos 2 chicas en práctica, que igual nos colaboran harto. Qué bueno, qué bueno. No sé, Sí. Nico, ¿alguna pregunta como para ir terminando, Que yo me creo? une O Nicole, algo que señalar ya para ir cerrando. No, ya, Eh, yo me acordé, Vamos. que era, que también que va como en la línea de ir cerrando, pero preguntarte a propósito, porque tú has sido parte como del sistema más antiguo, PD y ahora de OLN. ¿Cómo ves este tránsito? ¿Cómo ves que se está dando? ¿Qué crees tú que va a pasar con esto finalmente? Yo, bueno, lo mencioné hace un ratito, soy muy positiva. Tengo harta como fe en que se va a lograr en algún minuto. Ahora está siendo súper complejo porque, claro, arrastramos todavía
ocurrieron muchos cambios simultáneos, Sename, Servicio de Protección, entonces arrastramos aún lo que es el fantasma del Sename, ¿ya? Nos complejiza harto trabajar con las familias porque ven, OLN o tribunal, me van a quitar al niño, ¿ya? Entonces la idea es que cambiemos esa visión, o sea, la OLN busca que las familias adquieran herramientas, ¿ya? No queremos quitarle al niño, queremos que en lo máximo posible estas familias adquieran herramientas para que ellos puedan ejercer bien su rol. Entonces, sabemos que eso va a tomar tiempo, porque además no solamente el trabajo con las familias de repente es complejo por estas situaciones, como de lo que fue la OPD, lo que fue el Sename, sino que también nos cuesta con los actores relevantes, ¿ya? Educación, salud, las mismas autoridades, como ir entendiendo el nuevo sistema, qué implica, qué somos y qué no somos. Entonces, yo creo que es un cambio cultural que va a tomar harto tiempo, pero creo que sí es posible, porque además ahora igual... como este espíritu joven de tratar de seguir estudiando, interiorizándose, eso igual es como un factor bien positivo. Entonces, al menos hemos tenido buena adherencia de parte, como les mencionaba hace un ratito, de parte de los actores que son como fundamentales, o sea, el área de educación y salud trabajamos muy de la mano y con ellos ha habido una buena recepción. Entonces, todavía continúa una larga lucha por tratar de entender cómo este nuevo sistema y lo que busca, pero yo sí tengo harta fe de que se va a lograr. Qué bueno, Nico. Oye, yo creo que con esas palabras ya... Nico, un gusto tenerte, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. También. Que a ustedes por invitarme, sí. Que nos haya explicado de la interna lo que es la OLN, así que bueno. Despidámonos. Recuerden, este jueves, capítulo estreno, vamos a hablar del sistema de protección y de específicamente OLN, Oficina Local de la Niñez. Y esto en www.art.cl, radio entre paréntesis, también en nuestras redes sociales. En Instagram, se ríe Gonzalo, me encanta. En Instagram, en Cable a Tierra, entre paréntesis, sí. En Facebook Cable a Tierra y también en nuestro canal de YouTube Cable a Tierra. Tenemos muchos. Ya, estimados, nos estamos yendo. Nico, un gusto. Chau, chau. Gracias, chiquillos. Chau. Nos vemos. Ay, no puede cerrar. Finaliza Cable a Tierra, programa de conversación y análisis de la realidad local y nacional. Hasta el próximo programa.